esta brecha que hay entre la protección y el cuidado de un sistema de atención preventiva oportuna y digna es una brecha que abre todas las posibilidades para que sean entonces las empresas quienes se estén saboreando este mercado de un pueblo empobrecido, mal cuidado y complicado en los padecimientos. Entonces, sin más, quiero dar la más cordial bienvenida al doctor José Martín. José Martín es médico, ginecólogo, obstetra. Él nació en Argentina y durante toda su vida ha colaborado con algunas organizaciones humanistas. Por su profesión y en su colaboración con Médicos Sin Fronteras le ha permitido tener experiencias en los diferentes continentes con poblaciones vulnerables y en particular en contacto directo con el sufrimiento humano, y ha podido no solamente ser testigo sino documentar estos casos reales de acceso a la salud, y le pediremos que en 15 minutos nos dé su opinión. No lo va a pedir que resolvamos temas, como ya sabemos que no tenemos tiempo, pero su opinión primero sobre Médicos Sin Fronteras y Tratado, y por otro lado el acceso a la salud. Le recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a la organización. No voy a dar mi opinión, voy a dar el posicionamiento de Médicos Sin Fronteras, que es lo que me toca. Primero que nada voy a preguntar, ¿quiénes conocen a Médicos Sin Fronteras? Bueno, después ver que hay bastantes manos levantadas. Siguiente, por favor. Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a poblaciones en crisis, ya sean por catástrofes de origen natural humano o conflictos armados, sin discriminación de raza, religión, ideología política. Siguiente, por favor. Siguiente. Médicos Sin Fronteras tiene algunos principios que son importantes. Hay dos que me interesa mencionar. Uno es el de la independencia. ¿Qué significa la independencia en Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras tiene fondos propios, es decir, de donantes particulares, de personas como cada uno de nosotros que está en esta sala, y que hace su pequeño aporte para que la organización funcione. No recibe prácticamente fondos institucionales, y por ende la agenda de Médicos Sin Fronteras es independiente, puede decidir a dónde y por qué y cómo actúa. Siguiente. Siguiente. En los años 90, Médicos Sin Fronteras, trabajando en muchos contextos, principalmente en África, se enfrentó a una situación grave, que era, trabajaba con enfermedades como VIH-Sida, como malaria, paludismo, desnutrición, tuberculosis. Y uno de los grandes problemas que tenía es que los medicamentos con los que tratábamos a nuestros pacientes eran medicamentos obsoletos, viejos, muy tóxicos y con una efectividad, una eficiencia muy baja. Entonces, en ese contexto surge lo que se llama la campaña de acceso a medicamentos esenciales. En el año 99, Médicos Sin Fronteras gana el Premio Nobel de la Paz, y con los fondos de este premio organiza un grupo de trabajo para ver qué solución tenía de conseguir mejores tratamientos. La solución fue de crear justamente una entidad aparte que se dedicara a facilitar el acceso a medicamentos, sobre todo eliminando el obstáculo en el acceso, favoreciendo la investigación y desarrollo de tratamientos para los que no resulten atractivos para la industria farmacéutica. Ustedes saben que la industria farmacéutica investiga fundamentalmente en temas o en patologías que de alguna manera sabe que van a ser redituables. Hay un grupo de enfermedades que se llama enfermedades olvidadas, en los cuales los tratamientos tienen a veces 50 años o más y no hay ninguna investigación nueva. Entonces, una de las acciones de esta campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras es estimular la investigación y desarrollo. Y, por último, promover las excepciones sanitarias en los acuerdos de libre comercio. Siguiente, por favor. Siguiente. Los mayores obstáculos que hay en el acceso a medicamentos son los altos costos. Sabemos que los medicamentos en general, al menos los medicamentos que tienen una cierta calidad, tienen un costo alto, y como mencioné, la falta de estímulo para la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos asequibles, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Siguiente.
un punto que quería mencionar también, la medicina, y ya que nos lo mencionaron, es verdad, tiene un enfoque comercial y no en muchos países, no es el caso de México, aunque también de alguna manera ese enfoque existe. El derecho constitucional al acceso a la salud no siempre está respetado, y hay países donde el derecho a la salud no existe dentro de la Constitución. Hay países donde el derecho a la salud es considerada un bien, así como tengo un auto, como tengo una casa, tengo la salud y es responsabilidad mía de mantenerla y pagar por ello, y quien no tiene recursos no puede acceder a esos servicios. Bueno, pero acá estamos para hablar del acuerdo de Asociación Transpacífico, y yo les voy a desilusionar. Yo soy médico, no voy a dar un enfoque muy técnico, sino voy a dar un enfoque mucho más humanista de cómo un tratado de estas características afectaría a una organización como Médicos Sin Fronteras. ¿Qué es lo que más nos asusta del TPP? Básicamente es que está promocionado como el paradigma de los futuros acuerdos comerciales. Es decir, hoy por hoy hay un grupo pequeño todavía de países que adhiere a este tratado, pero en un futuro, no muy lejano, podría ser que más países copien o se incluyan dentro de este tipo de tratados, o que copien este tratado en otras áreas. Hoy por hoy afecta a más de 800 millones de personas, pero sin duda que podría afectar a mucho más. Y sabemos que el tratado, tal como está planteado, tal como fue firmado en el mes de febrero, hará que los tratamientos que salvan vidas sean inaccesibles para aquellos que más lo necesitan, sobre todo las poblaciones más vulnerables. Siguiente. Básicamente, el tratado sienta un precedente muy peligroso por 4 o 5 puntos que lo vimos ya en el video que pusieron en la previa de esta presentación. Siguiente. El primer punto, siguiente, es básicamente lo que es el acceso a medicamentos genéricos. Siguiente. Los genéricos salvan vidas. O sea, desde la existencia de los genéricos, y uno de los casos, por ejemplo, que ya lo vamos a ver en la presentación que sigue, en el caso de VIH-Sida, fue lo que permitió que millones de personas accedieran a ser tratados. Les voy a contar un ejemplo de lo que pasó en Médicos Sin Fronteras. Ustedes saben que los primeros casos de esta enfermedad fueron descritos allá por los inicios de los años 80, en el año 81. Médicos Sin Fronteras no trató el primer paciente hasta el año 2001, y a pesar de ser una pandemia y de ser una pandemia y de tener una cantidad de personas que estaban afectadas por esta enfermedad. ¿Por qué no podía tratar? Podíamos diagnosticar, pero no íbamos a diagnosticar si no teníamos disponibilidad de tratamiento, y no podíamos tratar por el precio que tenían los tratamientos. En el año 2001, finalmente, luego de años de debate, se comienza con el tratamiento con antirretrovirales, sobre todo en África, y la disponibilidad de genéricos, fundamentalmente provenientes de India, hizo que el precio bajara de tratamientos que costaban hasta $10.000 a tratamientos accesibles en muy poco tiempo a $60 y menos. Entonces, hoy por hoy en México los genéricos cubren una proporción importantísima de los tratamientos disponibles para la población. Un tratado como el TPP haría que los genéricos no estuvieran en la disponibilidad que actualmente están en el país. Los genéricos ayudan a reducir los precios mediante la ampliación y fortalecimiento de la protección de los monopolios de mercados para las empresas farmacéuticas. Siguiente. Esto simplemente para ejemplificar. Más del 98% de los medicamentos de algunas de las asociaciones que tratan patologías como HIV, SIDA o tuberculosis están basadas en medicamentos genéricos. Eso, con un tratado de estas características, dejaría de existir. Siguiente. Otro de los temas que a nosotros nos preocupa es la exclusividad de datos para biológicos. Los biológicos son importantísimos para el tratamiento de enfermedades como cáncer, como diabetes, y básicamente son el próximo paso en la mayoría de los tratamientos que vamos a ver. Incluir periodos de exclusividad monopólica para medicamentos biológicos bloquearía el acceso a la información y a los últimos avances médicos y a las investigaciones, que impediría que
que otras farmacéuticas, sobre todo las de genérico, pudieran comenzar a producir sus propios medicamentos, porque estarían prolongados los plazos de protección a la información, justamente a la información sobre esos avances médicos. Hoy por hoy el plazo es de 8 años y el TPP propone extenderlo a 12 años. Siguen. La ampliación de patentes no recompensa la innovación real. Es decir, si las industrias, los monopolios farmacéuticos hoy tienen protección y extensión del periodo de patentes más allá de 20 años, esto desmotivaría a otras organizaciones, a otras industrias farmacéuticas, sobre todo de genérico, y voy a insistir en eso, a investigar en el desarrollo de nuevos fármacos. Y uno de los grandes problemas que hay en la medicina actual es que se conceden nuevas patentes para modificaciones de medicamentos ya existentes. O sea, le hacen una pequeña modificación a una molécula y eso le otorga una patente adicional por 20 años más. Y le voy a comentar un caso de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica, donde en un programa de tuberculosis hay un medicamento que es extremadamente costoso, que en el resto del mundo ya no tiene, ya su patente está liberada, pero no es así el caso de Sudáfrica, y el 20% del presupuesto de todo lo que gastamos en Sudáfrica va a la compra exclusiva de un solo fármaco. Siguiente. Bueno, esto es otra de las cuestiones que a nosotros nos alarma, es que en el caso de que los países firmantes en los países firmantes existieran regulaciones que reduzcan las expectativas de ganancia de la industria farmacéutica, la industria podría llevar el caso a un tribunal supranacional fuera de la ley del país, y esto no es algo teórico, ya existe un precedente en Canadá donde la empresa farmacéutica Lilly está en el litigio con el gobierno de Canadá por el rechazo de 2 patentes de medicamentos. Siguiente. Hay compromisos previos asumidos por los distintos países, muchos de ellos firmantes del TPP, como por ejemplo que favorecen la disponibilidad de genéricos, que con el nuevo TPP, con el TPP tal como está planteado, en realidad se incorporarían disposiciones que extenderían la protección de estos monopolios. Y es un intento de mayor alcance para imponer estándares agresivos de propiedad intelectual. Siguiente. Las reglas de propiedad intelectual impulsadas por el TPP dan a las compañías farmacéuticas monopolios más extensos sobre medicamentos ya registrados y posibilitan que mantengan el precio alto por periodos prolongados. Siguiente. Y bueno, y sobre todo, volvemos al mismo punto de inicio, el TPP puede, tal como está planteado, sentar precedentes. Siguiente. Entonces, en febrero fue firmado el tratado luego de 5 años de negociaciones, pero nosotros creemos que es el momento de reforzar el pedido de los gobiernos, de la exigencia de los gobiernos para defender la salud de las personas, de los habitantes de cada país, y no los beneficios de la industria farmacéutica. Y eso, de alguna manera, es lo que más nos alerta en México, que la sensación que tenemos desde Médicos Sin Fronteras es que a la hora de negociar, la salud pública fue un poco la moneda de cambio del gobierno mexicano para adquirir beneficios en otras áreas comerciales. Siguiente. Bueno, y esto lo voy a terminar leyendo muy rápido, son las últimas 3-4 diapositivas. Básicamente acabamos de sacar un comunicado de prensa donde explicamos por qué México debe rechazar las disposiciones del TPP que mantendrán los precios de los medicamentos fuera del alcance. En este comunicado básicamente hacemos referencia a 6-7 puntos. Todavía hay tiempo para que México detenga el impacto negativo respecto al acceso a medicamentos que contiene este acuerdo comercial. La ratificación no solo perjudica a 800 millones de personas en las áreas de los países firmantes, sino que sirve de referencia a un acuerdo que hará que los tratamientos que salvan vidas queden fuera del alcance de los que más lo necesitan. México debe rechazar el peor acuerdo comercial de todos los tiempos para el acceso a los medicamentos y cumplir con sus obligaciones de proteger la salud pública, que es lo que nosotros creemos que no ha sido respetado. Siguiente.
El TPP extenderá los monopolios de las compañías farmacéuticas y evitará que personas tengan acceso a medicamentos que salvan vidas al bloquear o retrasar la disponibilidad de los medicamentos genéricos. Desmantela salvaguarda de salud pública al forzar a los países a cambiar sus leyes para incorporar protecciones de propiedad intelectual abusivas que benefician a compañías farmacéuticas. Anula la flexibilidad que tiene el gobierno de México para limitar la perennización de patentes más allá de los 20 años. Siguiente. Requiere que México, el TPP requiere que México y otros países otorgan extensiones de patentes más allá de los 20 años, lo que mencionaba. México tiene que cambiar leyes para implementar ampliación de plazo de exclusividad de datos para medicamentos biológicos, fundamentalmente tratamientos contra cáncer, diabetes y vacunas. La exclusividad de datos brinda a las empresas derechos de monopolio adicionales para restringir el uso de ensayos clínicos por los reguladores de drogas para probar versiones genéricas o biosimilares. Siguiente. Acordar la creación de nuevas protecciones monopólicas, quitando salvaguarda de salud pública y provocando que los pacientes tengan que esperar aún más tiempo para acceder a medicamentos y vacunas, es totalmente inaceptable. Y precios más altos y normas de propiedad intelectual más largas y estrictas no aportan nada para resolver una crisis mundial de innovación biomédica. Si consideramos los medicamentos que han sido sacados al mercado en los últimos 20 años, la gran mayoría, que es el 95% de esos medicamentos, han aportado muy poco de nuevo. Muy poco de nuevo. Básicamente faltan nuevos tratamientos para tratar resistencia a antibióticos, uno de los grandes problemas que hoy tenemos. Muchas otras prioridades de salud como Zika, tuberculosis, ébola, que son enfermedades que han generado alertas mundiales en los últimos años. Siguiente. Bueno, es un poco a línea general para no excederme de tiempo, pero quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Fue demasiada información que nos ha dejado impactados, porque nos toca a todos, aunque no seamos expertos en el tema, todos tenemos alguna emergencia de salud, algún familiar con sufrimiento por esta incapacidad de atenderse. Nos habla José Martín que la medicina no debe ser un lujo, pero que la posibilidad real que los genéricos salven vidas es una decisión política que en este momento el Estado tendría toda la oportunidad de firmar o de retroceder en su caso. Nos hablaba de estas patentes que sin duda han tenido vidas en sus números, y hablo también de muertes evitables, de estos padecimientos que no solamente se llevan la salud, sino que también han tenido que ir por este mundo con toda la presión social encima, la discriminación y la falta de una comprensión social más integral, y me refiero a las personas que viven con VIH-Sida. Tenemos el honor de contar con José Gerardo Cabrera Recendis, quien está con nosotros. Él es director de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH-Sida. Esta organización fue fundada precisamente con personas que ya vivían con VIH desde 1999, con el único interés de hacer accesible el derecho a la salud sostenible y sobre todo de dar una respuesta real a estas personas. Además, es parte de la Red Latinoamericana por el Acceso a Tratamientos, donde participan no solo México, sino 6 países más, o junto con México 6 países. Le damos un fuerte aplauso a Gerardo, por favor. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación a los organizadores. Nada más mencionar que también como Red Mexicana colaboramos aquí en México en la Coalición Mexicana para la Sostenibilidad de la Respuesta en Salud y VIH, ante el panorama que tenemos con todo el colapso en el sistema de salud en este país, ¿no? Y otros problemas que se nos vienen, y que bueno, hay acuerdos que nos siguen dando como muchos retos por venir, ¿no? Después de la presentación de Jorge, creo que lo que yo les voy a presentar, sí, es Jorge, ¿no? De la presentación de Jorge Manuel,
de José Jorge. Creo lo que yo les voy a presentar va a ser un poco la experiencia desde el vivir o desde las organizaciones que trabajamos el tema de VIH, porque para poder entender el impacto de la salud, pues creo que podemos hablar desde una experiencia que hemos venido enfrentando por más de 32 años en el acceso a medicamentos y el acceso no solo a la salud, sino el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, ¿no? Es decir, porque un derecho no se viola por sí mismo, se pueden violar diferentes derechos cuando no tenemos uno garantizado como tal. Para poder, pasas la siguiente por favor. Entonces, para poder entender el impacto de la salud en temas de VIH, y yo quisiera que esto también lo vayan visualizando no solo en VIH, sino en la salud, en otros problemas de salud que de alguna manera están vinculados, hablando de enfermedades inclusive crónico-degenerativas, y que el VIH, que ha sido una infección tan cambiante, pues también nos está empezando a hablar de nuevos retos, y ahorita se los voy a mencionar. Entonces voy a hablar un poco del panorama de VIH en México, cómo está el VIH en este país a partir de lo que dice la Secretaría de Salud. Voy a hablar de las nuevas metas que a nivel mundial se están pretendiendo alcanzar, que son como las estrategias que están desde ONU-SIDA y desde la Organización Mundial de la Salud, para que veamos cómo esto va a tener, el Tratado Transpacífico también va a impactar a partir de esas metas que son impuestas o son propuestas por los grandes, como ONU-SIDA, donde están los gobiernos miembros, donde están los gobernantes y que siguen tomando decisiones. Aunque hay participación de la sociedad civil, no siempre se participa activamente, ¿no? Ahorita va a haber en julio viene la Asamblea Especial de Naciones sobre el SIDA para hacer la evaluación de cómo han avanzado los países en términos de los retos. Y voy a hablar de los costos de medicamentos en México, pero también les voy a hacer una cuestión comparativa con otros países para que vean cómo en México sigue siendo un reto y cómo este tratado transpacífico va a seguir afectando la salud, o nos va a afectar todavía mucho más, y pues voy a hablar de algunos impactos en la salud desde donde nosotros estamos. ¿Pasas la que sigue, por favor? Entonces, fíjense, más o menos para el 2015, según el CENSIDA, tenemos un total de 126.309 casos de personas que viven con VIH y que viven con SIDA, de las cuales el 68% más o menos, bueno, 68.389 son personas que viven con SIDA, y 57.920 personas son las que viven con el virus del VIH, que sí hay una gran diferencia entre hablar de VIH y hablar de SIDA. Los casos nuevos diagnosticados de VIH y de SIDA al 2014, pues estamos hablando de que hay 5.079 casos de SIDA y 5.077 de VIH, cuando en teoría ya no debería de haber casos de SIDA, o estarían reduciéndose los casos de SIDA. Siguen existiendo casos de SIDA debido a diagnóstico tardío de las personas que viven con VIH, o que muchas veces estos diagnósticos ya es cuando la persona ya tiene con signos o síntomas o ya está en una fase de SIDA a partir de los lineamientos que tiene el CENSIDA para notificarlos. Y bueno, los casos nuevos diagnosticados para el 2015 habla de 4.977 casos de SIDA y 5.722 casos de SIDA. Ya no les voy a hablar de las cifras, quiero más bien que las estén viendo. Y bueno, las defunciones de SIDA para el 2014 son 4.763 casos de defunciones de SIDA. Eso sí es relevante, ¿por qué? Porque actualmente las defunciones por SIDA se han reducido o han disminuido debido a al acceso que México tiene sobre medicamentos antirretrovirales. Pero eso nos está enfrentando a otros retos. ¿A qué retos? Las personas que vivimos con VIH, que tenemos más de 15 años con la infección y que tenemos más de 40 años, nos estamos enfrentando a otros problemas de salud que les están llamando como morbilidades, como pueden ser diabetes, cáncer, hipertensión y otros problemas propios de la edad, pero que además se considera envejecimiento prematuro porque se aceleran con los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales. Y quiero que se nos quede como grabado sobre los efectos secundarios, porque
también van a tener un impacto cuando hablamos de patentes y cuando hablamos de todos estos temas, ¿no? La que sigue, por favor. Con todo esto, las nuevas estrategias para la atención, o las nuevas estrategias que está proponiendo NUCIDA a nivel global y que México ya acuñó y que México ya les está asumiendo, hay una cosa que se llama la cascada de atención. ¿Qué es la cascada de atención? Lo que se pretende es que México pueda hacer, se dice conocer la epidemia, hacer diagnósticos oportunos de todas aquellas personas que están en riesgo o en vulnerabilidad de la infección del VIH para conocer cuántas personas existen. Actualmente, por ejemplo, en personas que viven con VIH, se dice que hay 190,000 personas viviendo con VIH. Sin embargo, con diagnóstico, es decir, que lo conocen, según el CENSIDA, tenemos a 119,200 personas. Vean nada más el porcentaje de personas que viven con VIH, pero que desconocen en este momento su condición de salud. Por eso es importante promover la prueba y el diagnóstico oportuno. De esa manera tendríamos que hacer la retención, una vez que se sabe que una persona vive con VIH, incorporarlo al servicio de atención y hacer que se retenga o se mantenga en los servicios de salud. Pero también lo que promueve la cascada de atención es que toda persona que vive con VIH o que conoce su diagnóstico de VIH tiene que iniciar tratamiento antirretroviral de manera inmediata, independientemente del CD4 o de la carga viral, si hay presencia o no de infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque en la medida que una persona inicia el tratamiento antirretroviral de manera oportuna y logra la supresión viral, va a evitar transmitir el virus o reduce la probabilidad de evitar el virus a sus parejas sexuales. Es decir, con esta estrategia lo que se pretende es que para el 2030 acabemos con la epidemia del SIDA, no la del VIH, con la del SIDA, es decir, que no haya personas con SIDA en los hospitales o que no tengan infecciones oportunistas. Sin embargo, esta estrategia no está contemplando otros retos que voy a mencionar más adelante. Por otro lado, también hay evidencias, porque como decía el doctor, sí ha habido avances en términos de VIH. Tenemos actualmente, sabemos que el tratamiento como prevención tiene un gran impacto para evitar nuevos casos de VIH. Se está discutiendo a nivel, bueno, ahorita tenemos lo que es la profilaxis post-exposición por riesgo ocupacional, que es el uso de medicamentos antirretrovirales cuando hay una situación de riesgo, ya sea en el trabajo, que haya un pinchazo con alguna aguja o algún abuso sexual, donde la profilaxis post-exposición puede reducir la probabilidad de infección en un 0.03%, es decir, es muy efectiva. Pero estamos hablando nuevamente de tener acceso oportuno a la profilaxis porque se requiere que sea dentro de las 72 horas. Tenemos, y se está discutiendo, la profilaxis preexposición, es decir, antes de tener una práctica de riesgo, que también involucra tratamiento antirretroviral para personas, todavía se está discutiendo, pero se habla de poblaciones clave, poblaciones en mayor vulnerabilidad, que puedan acceder a esta prueba. México todavía, por palabras de la doctora Uribe, dice: México no está preparado todavía económica y socialmente para dar profilaxis preexposición. Sin embargo, vamos a iniciar un estudio, creo que no estoy seguro si es este año o el año que entra, junto con Brasil y Chile, para ver la viabilidad de la profilaxis preexposición junto con la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México, y eso por supuesto implica también tratamientos antirretrovirales. Y tenemos el tema de la supresión viral, es decir, cuando una persona vive con VIH, si logra obtener una carga viral arriba de, una carga viral indetectable, CD4, es decir, mi sistema inmunológico está arriba de 500, está bastante bien, hay ausencia de infecciones oportunistas y hay ausencia de infecciones de transmisión sexual, la probabilidad de que yo transmita el virus a otra persona se reduce más o menos al 4%, es decir, se vuelve como una cuestión nula, pero eso implica que yo tenga mis medicamentos en tiempo y forma. Esa es la que sigue. Y bueno, en promedio se dice que este es un estudio que es bajo la lupa que se hizo, el 75% de los presupuestos de los países para la atención y el tratamiento de VIH se destina a la compra de medicamentos antirretrovirales y solo el 18% en la prevención. Para el 2014, bueno,
más o menos 31 países, el 45 informaron que al menos un episodio de desabasto de medicamentos antirretrovirales. Yo les voy a hablar de México. En México dicen que no hay desabasto. Nosotros contamos con un banco de medicamentos y documentamos el desabasto sistemático que hay, que por diferentes circunstancias, ¿no? De repente dicen, pues están en el almacén, están aquí, no se compraron a tiempo, pero sigue existiendo desabasto. Me quiero ir más rápido a hablar de estas cifras porque me queda poco tiempo. ¿Pasas la que sigue, por favor? La que sigue. Y bueno, solo este es un ejemplo. El costo anual por paciente de tenofovir y entrecitavina, si hablamos, por ejemplo, en el caso de México, vean los costos comparativos en varios países. México paga 3 veces los medicamentos antirretrovirales que otros países, cuando además podríamos pagar más económico. La que sigue, por favor. ¿No? Si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, Chile es uno de los países que todavía lo pagan mucho más caro, hay países que pagan 77% más caro los medicamentos antirretrovirales, y la mayoría de los medicamentos antirretrovirales que se están pagando, en el caso de México, todas siguen siendo medicamentos de patentes. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el impacto de las patentes? Solo les voy a poner 2 ejemplos. Truvada es una combinación de 2 medicamentos antirretrovirales que son utilizados en primera línea para atender a personas que vivimos con VIH. En la India, como un medicamento genérico, tiene un costo anual por persona de $116. Sin embargo, en México, por persona, anualmente pagamos $2,028 anualmente por persona. ¿Pasas la que sigue, por favor? Y en el caso de la tripla es uno de los medicamentos que se utiliza para profilaxis post-exposición y el Truvada se sugiere para profilaxis pre-exposición. Es decir, por eso estoy poniendo estos 2 ejemplos. Atripla, en la India, por año se están pagando $219 y en el caso de México, $2,364 anuales. Solo para que vayan viendo el costo. Pero si a estos medicamentos les sumamos o les aumentamos los medicamentos para infecciones oportunistas o para otras cosas, nada más vayan sumando. Más si le sumamos más o menos el tema de pruebas de laboratorio, o sea, carga viral, CD4, biometrías hemáticas, otros problemas, otras cuestiones de salud son más difíciles. En el tema, pasas la que sigue, por favor. En el tema de la propiedad intelectual, México cuenta con una legislación nacional favorable comercialmente para la protección de la propiedad intelectual, incluyendo no solo la invención, sino también los derechos de proceso y explotación. Cuenta con un periodo de protección de patentes de hasta 20 años de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Protección Intelectual de Propiedad Intelectual. Además de la legislación con el tema de alopáticos, se necesita la colaboración entre el COFEPRIS, el INPI para certificar y la no innovación de patentes y también para cumplir con los requisitos sanitarios. Y bueno, el impacto es que el TTP bloqueará la entrada de productos alópatos, todos los medicamentos genéricos, innovadores o similares, y ahí no me voy a detener tanto porque ya habló el doctor mucho de estos obstáculos que estamos empezando a tener. Pero este tema del resguardo de datos de pruebas sobre efectos adversos sobre los estudios, es decir, todos los efectos secundarios que las farmacéuticas van a resguardar, va a tener un impacto también en la salud de las personas. Por ejemplo, ahorita personas que vivimos con VIH, que tenemos más de 15 años con infección del VIH, estamos presentando efectos secundarios que no estaban registrados originalmente en los medicamentos. Inclusive las farmacéuticas hay como una alerta de decir, a ver, si tienes un efecto que no habías identificado, tienes que reportarlo, porque tampoco nosotros lo sabíamos, ¿no? Entonces está empezando, y que además nos lleva a otros problemas de salud. Por ejemplo, un amigo una hermana gemela que yo tengo que tiene eyaculación retrógrada, es decir, debido a los efectos secundarios, ya no tiene eyaculación, sino se queda como un problema, y es un efecto secundario que no estaba originalmente registrado y que se están empezando a registrar esos otros temas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es el impacto del TTP en la salud? Pues decimos que va a haber problemas para garantizar el acceso a los tratamientos, no solo de medicamentos antirretrovirales, sino para infecciones oportunistas, infecciones de transmisión sexual o las comorbilidades. Aquí hablaban del ejemplo de la diabetes. Muchas de las personas, bueno, actualmente ya hay varias personas que vivimos con VIH, pero que por el efecto secundario de los medicamentos antirretrovirales tenemos diabetes temprana.
O sea, a nivel personal, yo tengo 24 años con diagnóstico, tengo 44 años de edad y hace 2 años me diagnosticaron también con diabetes, que además pudo haber sido prevenida si me hubiesen hecho el cambio de tratamientos antirretrovirales, ¿no? Entonces, hay un impacto fuerte en todos estos temas. Va a haber un incremento de personas con SIDA en hospitalización, es decir, si no tenemos medicamentos, si no tenemos cobertura, esta meta del 2030 pues es imaginaria, porque más bien si no tenemos el acceso a tratamientos, se incrementarán los casos de personas con SIDA. Va a haber nuevos casos de VIH, va a haber un incremento en los gastos de bolsillo de las familias y las personas que vivimos con VIH. Cuando hablamos de gastos de bolsillo, la seguridad, es decir, Secretaría de Salud, a través de los CAPACIPS, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, no proporciona todos los medicamentos y las familias, las personas, vamos a tener que comprar. ¿Cuántas veces va? Y no solamente hablo de, yo estoy hablando de VIH, pero en general cualquier problema de salud, donde a veces vamos y ni una aspirina tenemos, y tenemos que salir a comprar a las industrias farmacéuticas, ¿no? Los medicamentos que requerimos cuando es un derecho. Va a haber diagnósticos tardíos y va a haber incremento en las morbilidades, y por supuesto va a haber una excesiva violación a los derechos humanos de quienes vivimos con VIH. Y yo lo dejaría hasta ahí porque creo que ya me pasé de tiempo, ¿no? Y creo que las preguntas pueden salir los otros temas, ¿no? Entonces lo dejaría hasta ahí y nos vemos preguntas. Muchas gracias.